Babilonia la Grande. Babilonia la Grande no es la Iglesia Católica y no puede serlo, ni siquiera podrá serlo en futuro. Se ha hecho estas siguientes críticas supuestamente a la Iglesia Católica. Dicen que en el rezar no usen muchas palabras. Los católicos usan pocas palabras, ¿no? Las palabras del Padre Nuestro, las palabras del Ave María y las de Gloria al Padre. Así que usan pocas palabras. También se ha dicho que los católicos se inclinan delante a estatuas. Los católicos no se inclinan delante a estatuas, se inclinan delante a creer en el hecho que Dios se ha hecho hombre como nosotros. Y de eso es lo que el significado de hacer estatuas e imágenes. Y sin ese significado no existe el cristianismo. No eres cristiano, así que eres anticristo si niegas esas estatuas. Porque el significado que tienen es simplemente decir que Dios se hizo hombre como nosotros, María, la Virgen, Jesucristo, todas las familias de Jesucristo, Santiago, apóstol, y los demás santos que en todo tiempo han sido gratos a Dios. Y también dice que los católicos rezan a los muertos. Los católicos no rezan a los muertos. Así como Abraham, Moisés están vivos en Dios, como bien dice Jesucristo, también así los santos están vivos, ¿no?, en la gloria del cielo con Dios. Y no que dice que no llamen padre a nadie. Sí, no llamen padre a nadie porque padre es solamente Dios. Por eso no llamen padre a nadie. No obstante, San Pablo dice, porque padre en las enseñanzas no tenéis muchos, sino yo, dice San Pablo. Así que de San Pablo se llama a sí mismo padre de los cristianos que él había convertido. Padre espiritual, pues. Así que si los seres humanos siguen creyendo a los judíos directamente o indirectamente, el diablo, Satanás, tomará poder directamente o indirectamente. Así que todas estas personas dicen que hay que adorar el Sabbat, que es algo que viene casi directamente de los judíos, aunque sean cristianos, y dicen que la Iglesia Católica cambió las fiestas. La Iglesia Católica no cambió las fiestas. La Iglesia Católica honra el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó el domingo, no el sábado. Así que el domingo es un día de fiesta, la fiesta de la resurrección de Jesucristo. Y si eres cristiano, honrarás el domingo. Además, puedes hacer varias hipótesis simbólicas. Por ejemplo, puedes decir que si el sábado es el séptimo día, el domingo sería como el octavo día de la creación. Y entonces el día en que Jesucristo resucitó es el octavo día de la creación. O sea que la creación ha sido un continuo, no terminó aquella vez. Aunque dicen que terminó en realidad con la creación del hombre, ¿no?, el sexto día, después de la cual Dios reposó. O sea que Dios reposa en el hombre y solo el hombre es el reposo de Dios. Y el hombre es imagen de Dios y esa imagen es Jesucristo. Y bien, Jesucristo resucita luego del séptimo día, por lo tanto podríamos llamarlo el octavo día de la creación. Y el octavo día está en medio del primero. O sea, no se entiende. Eso son hipótesis y cosas simbólicas que se pueden hablar. O sea, como simbolismo de significado. Es significativo hablar del octavo día de la creación, ¿no? La resurrección, ¿no? Aunque también es significativo notar que el séptimo día, el día de reposo, es el día después de que Dios creó al hombre, ¿no? Y por lo tanto Dios se reposa después de haber creado al hombre, y solo gracias al hombre Dios tiene reposo. Es muy importante. Asimismo, el sábado fue hecho por el hombre, para el hombre, y no el hombre por el sábado o para el sábado, ¿no? Precisamente por lo que decía.
Estas personas que así pues acusan a la Iglesia Católica de que cambió la fiesta ni siquiera son cristianas, porque ni siquiera consideran el hecho de festejar el domingo como el día de la resurrección de Jesucristo. Ni siquiera son cristianos los que dicen estas cosas, y también los que dicen que hay que leer solamente la Biblia y no leer más nada. Esas personas no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puedes pensar que haya quedado atrapado en un tiempo atrás y no haya nunca continuado a existir en el tiempo futuro, en la tradición de milenios. Si tú crees eso, entonces tú crees que prácticamente Jesucristo no o existió y bueno, se fue y nunca volvió y quedó algo escrito desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por eso dice, lean la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, ¿no? Eso es lo que dicen estos tontos cristianos protestantes, que son anticatólicos, ¿no? O sea, no es que esté mal leer la Biblia, pero lo que quiero decir es que estas personas dicen, lean solo la Biblia. O sea, es como decirte, el Espíritu de Dios nunca ha proseguido su acción entre los hombres durante estos últimos milenios. Entonces es como decir que el cristianismo no existe. Estos pobres protestantes cristianos tontos, que no son otra cosa, prácticamente no son cristianos. Creen serlo, pero no lo son. Oh, claro, la buena fe de los tontos, pero sí, ok, vamos a darle la buena fe, que se crean cristianos. Pero realmente, ¿cómo tú puedes creer que eres cristiano si crees que todo lo que es el Espíritu de Dios se quedó atrapado atrás en el tiempo y nunca continuó? Entonces, yo no sé, Cristo vino y fue para nada, no tuvo ni siquiera apóstoles, ni seguidores. En cambio sí tuvo apóstoles, ¿no? Y a uno le dijo, sobre ti fundaré mi iglesia, que es a San Pedro, y los sucesores de San Pedro son los obispos de Roma, luego llamados papas. Por eso se debe considerar, y también lo digo a la Iglesia Ortodoxa rusa y del este de Europa, se debe considerar que el Papa, habiendo quedado como sucesor del apóstol Pedro, los papas, pues habiendo quedado como sucesores del apóstol Pedro, son en realidad los que heredan ese mandato. Pero claro, si tú dices, no, la Biblia no está escrito, pero entonces no existe la realidad de las cosas. El cristianismo se quedó atrás al tiempo de los apóstoles, al tiempo de la Biblia y punto. No hay más nada. Por allá decir que en cambio, decir los judíos son judíos, ¿no? Y nosotros no somos judíos pobres, no somos parte, es verdaderamente absurdo, porque entonces ¿para qué tú lees un libro judío si los judíos son otros y tú no? Esos que dicen ser judíos son una conspiración contra la humanidad entera, una conspiración del diablo y satánica contra la humanidad entera, que odia a la humanidad entera. Esos que dicen ser judíos y son una blasfemia. Son una conspiración contra la humanidad entera, una conspiración elitista de personas de élite, de una élite de personas que eligieron llamarse judíos para que la gente dijera que son el pueblo elegido para gobernar. En realidad son el pueblo elegido de Lucifer, del diablo. Eso es lo que son los que se dicen judíos, el pueblo elegido del diablo. En efecto, hasta Jesucristo se los dice en la cara, cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesucristo les responde, ustedes son hijos del diablo, y el diablo ha sido homicida desde el principio, tal como ha sido el Estado de Israel desde su inicio hasta hoy. Homicida. Y no matarás, no, eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Y por no decir las bestialidades y verdaderamente satánicas que se pueden leer en el Talmud. Es por lo tanto que realmente confundirse a través de unas personas que se dicen judíos y todo el mundo que tiene que venerarlos y que son los hermanos mayores es verdaderamente lo peor que nos puede ocurrir, y lo peor que le puede ocurrir también a la Iglesia Católica, porque está claro que los papas han sido muy diplomáticos, han tratado de ser lo más diplomáticos que puedan. Realmente el poder de la masonería desde hace 200 años, la cual es una fachada del judaísmo, la masonería anticatólica, ha sido un poder muy grande. Los papas han tratado de ser lo más diplomático que hayan podido hacer.
O sea, si los papas se fueran directamente en contra de los judíos, la persecución hacia los cristianos sería tremenda, hacia los católicos. Entonces, tampoco quieren poner el martirio obligatorio, ¿no? Porque el martirio no es algo obligatorio, el martirio es algo que tú eliges poner en riesgo tu vida con tal de decir la verdad. Y hay otros puntos en los cuales los católicos o los cristianos en general o la sociedad en general no sigue ni al magisterio de los papas ni tampoco sigue a Jesucristo, y son, por ejemplo, la psiquiatría. O sea, concebir que tiene que existir la psiquiatría, aceptarla en la sociedad, aceptar que exista y legitimizarla de parte de la sociedad, de los padres de familia, es contra las palabras de Cristo, pero sobre todo está contra la verdad y contra de la vida, y eso se sabe si lo vas a ver, lo cual demuestra, no necesitas ver documentales si has sabido por ti mismo lo que es la psiquiatría y la maldad y lo malo que es realmente. Pero hay documentales que te pueden abrir los ojos sobre esto, como Psiquiatría, una industria de muerte y muchos más. Y realmente todos estos documentales, para mí, por mi parte, yo pienso dan gloria al Señor Jesucristo, porque demuestran que sus palabras eran verdaderas cuando Él dijo: no llamen más loco a un hermano vuestro, no llamen loco a ningún hermano vuestro. O sea, no llamen loco, ¿no? En cambio, la psiquiatría existe para estigmatizar. Hasta los niños están estigmatizando. Entonces, todas las definiciones y las supuestas diagnosis, entre comillas diagnosis, porque no hay nada científico médico en una diagnosis psiquiátrica. No existe nada que sea médico científico. Nada, pero nada de nada. Son un manual de diagnosis, son puras opiniones que puede ser. Yo no te estoy diciendo que tú no sufras, que tú no tengas algún problema delante de tu vida. Lo que quiero decir es que esos problemas no son una enfermedad médicamente hablando, científicamente hablando, con la cual se pueden hacer tests y así. No es así. Pero a eso que no son enfermedades, son problemas, los traducen con palabrones, ¿no? Médicos científicos que dan una apariencia de diagnosis. Pero eso es un brutal engaño. Y la gente debería rebelarse cuando un psiquiatra le tira una diagnosis y debería darle 2 cachetadas en la cara a un psiquiatra. Porque está mintiéndote. Y es alguien graduado de la universidad, no debería permitirse de hacerlo. No, pero entonces, ¿qué ganan dinero? Bueno, vayan a hacer hot dogs en la calle, psiquiatras. Sería más honesto si fueran a hacer hot dogs en la calle que siendo psiquiatras. O si son psiquiatras y quieren ser honestos, dejen de dar psicofármacos y dejen de hacer diagnosis. Ustedes no tienen el derecho a hacer diagnosis psiquiátrica. No, psiquiátricamente no hay ninguna diagnosis que pueda tener una validez científico-médica. Y eso es lo que tú descubres si lo estudias bien y si sabes bien cómo es la cuestión. Y les juro que yo sé bien cómo fue la cuestión. Yo he visto todo eso, pero también hay documentales que te lo muestran muy claramente y te dan muchos testigos de esto. Y realmente es cierto, lo cual hace que las palabras de Jesucristo sean hoy en día, la gloria suya, reveladamente ciertas. Pero si hubiésemos confiado desde un inicio en esas palabras de Jesucristo, no hubiéramos permitido que esta blasfemia llamada psiquiatría continúe, blasfemia contra el ser humano, no contra Dios. Esta blasfemia contra el ser humano llamada psiquiatría continúe, contra todos los seres humanos, continúe a existir y a ser legitimizada por la sociedad y por los padres de familia y por la gente en la cual tú confías, lo cual es peor todavía. Y es en realidad un régimen de estigmatización y un régimen algo que se expande a la sociedad y que así expandiéndose se vuelve parte de un estado de policía. Eso es lo que es la psiquiatría, un estado de policía con la excusa de la psiquiatría. O sea que a cualquier persona del mundo le pueden hacer una diagnosis psiquiátrica, pero cualquier problema que tú tengas, cualquier situación que tú vivas,
tiene ya un nombre traducido en una diagnosis psiquiátrica, por lo tanto pueden usar cualquier excusa para encerrarte y llevarte. O sea, es verdaderamente un estado de policía comunista la psiquiatría. Y si tú no despiertas a esto, aparte el hecho de que no te das cuenta, de que no crees en Jesucristo, en sus palabras, ¿no? Cuando Él dijo, no llaméis loco a ninguno de vuestros hermanos, no crees en esto. No, tenías razón, pero no tanto. Tú dices, no, entonces ya ves que no crees. No crees. Y también cuando dices que la moneda, ¿qué tiene de malo si la moneda es una moneda mundial? Si existe una sola moneda mundial. ¿Qué tiene de malo si existe, si el Estado no es dueño de la moneda? El Estado, es verdad, es un abusador, un leviatán. El Estado moderno es una blasfemia, realmente una blasfemia contra Dios, no esta vez no solo contra el hombre, sobre todo contra Dios, porque se pone en el lugar de Dios. El Estado moderno es, desde hace 200 años de la Revolución Francesa, una blasfemia. Pero aparte de eso, el Estado es siempre, ya sea moderno, ojalá que no fuese moderno, fuese como la ley del derecho romano más antiguo. De todas maneras, el Estado es el Estado, representante de una nación, de un pueblo. Y si tú le quitas la propiedad de la moneda al Estado, tú en realidad no es que le quitas la propiedad de la moneda al Estado, le estás quitando la propiedad de la moneda a la nación, al pueblo, a la gente. Por lo tanto, endeudas a todos y destruyes al pueblo a través de la maquinaria burocrática estatal, que pondrá muchos más impuestos de lo que debería, por causa de no ser propietario de la moneda y por lo tanto de endeudarse de todo lo que necesita. Cuando el Estado debería poder crear nuevas monedas solo para pagar a las empresas privadas que han hecho trabajos a través de concursos estatales por cuales han ganado y han hecho trabajo. ¿De dónde saca esa moneda? El Estado puede crearla de la nada si tiene soberanía monetaria, lo cual debería estar está en realidad en todas las constituciones como principio fundamental de todo Estado, la soberanía. Y si no hay soberanía monetaria, no hay soberanía del Estado, y por lo tanto es anticonstitucional todo lo que llamamos el liberismo, el liberalismo. Y muchos cristianos son liberalistas o liberistas. En Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos los católicos más que todo son más que todo de izquierda. Bueno, en la izquierda también hay un montón de engaños, pero lo que quiero decir, también hay liberalismo en la izquierda, y es más, hasta mucho peor que en la derecha. Pero se entiende que el liberalismo sea algo de derecha, ¿no? Aunque no es así realmente. Pero de todas maneras esa es lo que se tiende, la tendencia a pensar por Ronald Reagan y esta conjuntura que se dio en aquel tiempo. Y la verdad no es esa. Pero de todas maneras, aún no siendo esa la verdad, tú, cristiano católico, cristiano como quieras, estás de ese lado solo por reactividad y no por buscar a la verdad. La verdadera libertad no es escoger entre blanco y negro. La verdadera libertad es sustraerse a esa decisión hecha de antemano por otra gente que tú ni sabes quién son, de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Otra gente te puso, esto es bueno, esto es malo, y tú escoges y que lo bueno porque te crees bueno, o tú escoges esto malo porque tú crees que esto malo es lo bueno. Pero en realidad no sabes que toda esa división entre el malo y el bueno la hicieron los verdaderos malos, entre otras cosas. Y donde tú caigas, ya sea en un lado o en otro, están ellos siempre ahí. Y verdaderamente lo que quieren es que tú pienses siempre encendido, apagado, buenos y malos, como si fueras una computadora. No tienes libertad real, porque ya otros pensaron por ti. Renuncias a tu pensamiento de la razón, ya otros pensaron por ti, tú estás renunciando totalmente en el momento que entras en ese juego. Por lo tanto, aclarado que yo no hago parte de ese juego, yo no juego ese juego, sinceramente no es mi interés en la vida, ni nunca lo ha sido realmente. Y lo digo sí, de verdad. Así es. Nunca lo ha sido realmente, y es importante entonces darle la propiedad de la moneda al Estado. Dar la propiedad de la moneda al Estado significa dar al César lo que es del César, pero no. Tú no creíste a las palabras de Jesús, tú no creíste que se refería directamente a lo que decía ahí, denme una moneda, a ver de quién es la cara
y el sello del emperador. Entonces den al emperador lo que es del emperador. Pero el emperador no es una persona privada, se entienda. Pero el emperador es un, un, una persona que está ahí para gobernar un estado, es representante de un estado y puede ser destituido. No es una persona privada, ni siquiera es una familia, porque pueden haber, los emperadores de Roma podían ser, sí, alguna familia se asentaban, pero después venía cualquier otro que no fuera de esa familia y que no tuviera que ver tampoco con familias nobles. Podía ser una persona de humildes orígenes que había tenido éxito en la guerra como general y podía acceder a título de emperador. O sea que no era ese tipo de imperio familiar. Y la cuestión no es esa, la cuestión es que sea familia o no, es un representante de un estado, no es una persona privada como privado representándose a sí mismo como privado. Se representa en realidad al Estado romano. El hecho de que el Estado tenga la propiedad de la moneda sirve para que la economía, el sistema económico de la nación, con esos límites fronterizos, funcione. Cuando el Estado no tiene la propiedad de la moneda, el Estado, aparte, los políticos no cuentan nada, cuentan los que están detrás, los que los financian. Todo es corrupción, porque todo es corrupción de parte de quienes financian a los políticos. Y además, o sea, el Estado no va a hacer los intereses. O sea que es inútil ir a votar, a hacer la votación democrática. Si el Estado no va a hacer los intereses que tuyo, va a hacer los intereses de lo que quieren las personas que los financiaron a los políticos. Por lo tanto, todas estas consecuencias se dan por causa de quitarle la propiedad de la moneda al César, ya que si la moneda dice ser del Estado, entonces dénsela al Estado, ¿no? Entonces, pero nosotros no hemos creído que Jesús se refería directamente a darle la propiedad de la moneda al Estado. ¿Por culpa de qué? Por culpa de estuvo el comunismo como el gran enemigo del siglo XX. El comunismo fue una creación de los capitalistas. No es contradictorio porque los capitalistas y los comunistas eran el mismo grupo de personas. Esta élite de servidores del diablo, de pueblo elegido del diablo, llamada los judíos, que se llaman a sí mismos los judíos porque son una blasfemia. Esta es la verdad del comunismo, que fue creado, financiado, pertrechado por el capitalismo. Y tú me dirás, pero ¿con qué función el capitalismo quería que estuviese el comunismo? Te lo explico muy claramente. El hecho de que estuviese, y muy bien explicado en 2-3 palabras para que lo entiendas para siempre. El hecho de que estuviese Rusia y el este de Europa dividida del oeste de Europa, hacía que el oeste de Europa quedara en manos del comercio marítimo americano y de Inglaterra, que le pasaba la mano a los estadounidenses. Si en cambio no hubiese habido una división entre buenos y malos, entre el bloque oriental comunista y occidental capitalista, entonces la Europa occidental hubiese estado también unida a Europa oriental y habría comerciado con Europa oriental, también habría tenido petróleo, se habría conjugado prácticamente un único bloque independiente del comercio marítimo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Por lo tanto, el poder de Gran Bretaña y Estados Unidos se vio mantenido hasta hoy en día gracias al hecho de que Rusia y los países Rusia estuviese aparte de los países del oeste de Europa occidental. Y vemos hoy como el hecho de que Rusia ya ha comenzado a vender mucho petróleo a Italia, a Alemania, como ha creado problemas con Estados Unidos para Estados Unidos. Los rusos, para ellos tranquilos, los Estados Unidos están en pie de guerra contra Rusia, precisamente porque Estados Unidos no es otra cosa que un país dominado por la élite de banqueros comerciales marítimos internacionales llamados judíos, o Babilonia, porque decían en Apocalipsis al final de esa canto, yo no sé cómo, de capítulo en el cual Dios condena a Babilonia, se dice, porque tus comerciantes, Babilonia la grande, eran los poderosos del mundo. ¿Y esos quiénes son? Los judíos.
los que así se llaman judíos, pero son blasfemios. Y por lo tanto Babilonia son ellos, no la Iglesia Católica. Y porque la Iglesia Católica es otra cosa, diferente a Babilonia. La Iglesia Católica, si quieres, yo la compararía más con Egipto, no con Babilonia, aunque Egipto tiene una connotación negativa también en Apocalipsis. Yo lo veo Egipto como algo positivo, quizás porque me refiero a un Egipto muy antiguo, pero en realidad Egipto, habiendo sido perseguidor de los judíos en tiempos de Moisés, no se ve positivamente en la Biblia. Y a la ciudad donde fue crucificado el Señor, de los dos testigos, y por lo tanto ese Señor es el Señor en el Apocalipsis, en la Biblia, es Jesucristo. El Señor en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Así que si los dos testigos de Apocalipsis, mueren en la ciudad donde fue crucificado su Señor es el Señor Jesucristo, el Señor. Y por lo tanto la ciudad donde fue crucificado, la gran ciudad, así dice en Apocalipsis, que en lenguaje metafórico se llama Sodoma y también se llama Egipto, la gran ciudad donde fue crucificado el Señor de los dos testigos, o sea, el Señor, o sea, Jesucristo. O sea que la gran ciudad es Jerusalén, y también se le llama Sodoma o Egipto a Jerusalén. Pero si es la gran ciudad, entonces también se le está llamando Babilonia, ya que también luego dice la gran ciudad de Babilonia. O sea que a Jerusalén la llama la grande ciudad, ya que tiene 7 colinas Jerusalén. Y en una de las 7 colinas de Jerusalén estaba el templo, y el templo fue destruido 2 veces, y eso es una herida mortal para este pueblo llamado de los judíos. Y por lo tanto, esta herida mortal que ha sido dada con la destrucción de Jerusalén, la diáspora, y sobre todo específicamente en una de las 7 colinas, corresponde a que en una de las 7 cabezas de la bestia le había sido infringida una herida mortal. En cambio, en Roma yo no recuerdo de una herida mortal en alguna de las 7 colinas de Roma. No recuerdo ninguna herida mortal de alguna de las 7 colinas de Roma. Y el Vaticano no creo que sea parte de una de las 7 colinas de Roma, ya que está en el otro lado del Tíber. Pero de todas maneras, no hay una herida mortal que se pueda saber. Mientras cambio, una herida mortal para el pueblo judío y para Jerusalén fue precisamente la destrucción del templo de Jerusalén, que estaba en Sión, una de las 7 colinas de Jerusalén. Y dice en Apocalipsis que la bestia, dice el ángel, ven, te voy a explicar el significado de la mujer, de la prostituta y de la bestia a la cual la mujer cabalga, o sea, la mujer cabalga a la bestia, ¿no? Dice que la bestia era uno que era una que era en el pasado y que ya no es en ese momento en el cual San Juan escribe Apocalipsis, ya no existe, pero que en el futuro volverá. Y ahora bien, Israel es el único estado que existía antes del tiempo en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. O sea, existía el reino de Judea, el rey Herodes existía, recordémoslo. Luego dejó de existir, y ahora en lo que hoy en día es el futuro de aquella vez de cuando fue escrito Apocalipsis. Entonces hoy en día ha regresado. De hecho te dice, la bestia ya no es, pero tiene que regresar para ir a su destrucción total. O sea, tiene que regresar para que Dios la condene de nuevo y esté bien claro para todo el mundo. Y es Israel el único que hace un complete match, o sea, que encaja a la perfección con esta descripción. Hoy lo vemos muy claramente. No puede ser el Imperio Romano la bestia, por una simple razón. En la época en la cual Apocalipsis se escribió, el Imperio Romano existía todavía. Por lo tanto,
cuando dice la bestia ya no existe, entonces no puede ser el Imperio Romano, porque el Imperio Romano todavía existía y le faltaba bastante para dejar de existir. Estaban como 300 años, 400 años todavía le faltaban para dejar de existir. Entonces no es el Imperio Romano, porque existía en ese momento. En cambio el ángel dice ya no existe. Existió, pero ya no existe. También tú pudieras referirte a la bestia no solo a Jerusalén, sino a los fenicios. ¿Por qué? Porque los fenicios existieron, fueron destruidos 2 veces, con la destrucción de Roma hacia Cartago y hacia Jerusalén. Y por lo tanto, era una potencia marítima de la antigüedad. Y hoy en día son una potencia marítima los judíos, los mercaderes. Porque tus comerciantes, Babilonia, eran los poderosos del mundo, así dice en Apocalipsis. Y así es, son los judíos, los poderosos del mundo, los dueños de la banca y de las monedas. Entonces, y engañaste a todo el mundo con tus brujerías. Engaña al mundo diciendo que existe el Estado Islámico, que los islamistas, sí, los islámicos, yo no soy a favor de los islámicos, son unos violentos, pero no es que todos son así. Y aparte del hecho, hay otra cosa, todo ese Estado Islámico es una creación del Mossad israelí y de la CIA. O sea, no es lógico, si tú sabes claramente que Obama quería bombardear Siria en apoyo a estos rebeldes islámicos asesinos, que la CNN con complicidad llamó Freedom Fighters o rebeldes, cuando no eran rebeldes, eran mercenarios de 88 naciones que fueron allá a hacerle guerra al régimen de Assad o al Estado de Siria, como lo quieras ver, porque así fue. Pero Obama quería terminar con eso rápidamente, bombardeando Siria y así seguir diciendo con la CNN que Assad era el malo y ellos eran los buenos, cuando han hecho un montón de trastadas horribles. El hecho es que con Siria no han podido, y les falló la propaganda. Esto realmente ha sido una derrota para el imperio, para la CNN. Les ha fallado, porque ellos querían que la gente pensara que estos terroristas se llamaban Freedom Fighters, y en realidad no lo son. Eran terroristas y mataron a tantos cristianos, y Obama está claro que los estaba apoyando. Ahora, si tú ves que estas mismas personas, estos mismos terroristas de Siria se van hacia Irak y comienzan a hacer matanzas en Irak, a conquistar pedazos de Irak y a hacer cosas horribles, como se ha dicho, a perseguir a los cristianos, y son terroristas, y ahora la iglesia también dice hay que parar al agresor, y ahora Estados Unidos dice vamos a ir en contra del Estado Islámico. Pero si esta gente eran los mismos que Estados Unidos estaba apoyando, que quería ayudarlos desde el cielo con bombas, o sea, y la misma cosa sucedió en Libia. O sea, ya van 2 veces. No es que no te puedas, ¿cómo tú te puedes creer que Estados Unidos ahora va a combatir al Estado Islámico si ellos mismos fueron los que lo hicieron? De hecho, Hillary Clinton tuvo que decirlo, sí, nosotros creamos a ISIS, pero ahora se nos fue de las manos. Lo mismo que había dicho antes, nosotros creamos Al Qaeda, pero se nos fue de las manos. O sea, ahí Hillary Clinton lo admitió. Pero ¿por qué tú le tienes que creer? ¿Por qué tienes que creer en la buena fe de esa persona? Solamente porque lo dijo en televisión, solamente porque lo dijo una persona pública de ese calibre como Hillary Clinton. O sea que cualquiera persona pública hay que creerle, porque si no importa si es verdad lo que dice, hay que creerle y ya. Pero entonces no te importa la verdad. Pero entonces, ¿cómo vas a amar la verdad más que a ti mismo si no te importa si algo es verdad o mentira? Te importa obedecer la autoridad, pero no te importa saber si es verdad o mentira. Entonces, ¿cómo puedes después amar la verdad más que a ti mismo? No puedes. Entonces, ¿cómo puedes seguir a Jesucristo y cómo puedes tener vocación al martirio si no amas la verdad y no quieres saber ni siquiera cuál es? Es obvio que no puede ser verdad eso de que nosotros creamos ISIS y se nos fue de las manos. Si ellos crearon ISIS, eso es una inversión, hay muchas armas, hay muchas cosas. No, pero fue Arabia Saudita que lo financió. Ok, fue Arabia Saudita, pero ¿por qué tú le diste las armas? ¿Cuál es el proyecto? Existe un proyecto que tenga que ver con Egipto, con Siria, con Irak. Sí, existe, se llama el proyecto del Gran Israel. El Gran Israel quiere conquistar Egipto, Siria, Irak. El Medio Oriente quiere conquistar. Es el tío Sam que obedece al plan del Gran Israel. Cuando Israel se tome todo ese territorio, gracias al Estado Islámico,
que luego le dará esas tierras a Israel, o luego Israel hará una actuación brillante, ¿no? De que ha sacado de la vista al Estado Islámico, derrota al Estado Islámico y se toma esas tierras. Eso es lo que quiere hacer Israel. Y así quiere quedar bien con un montón de cristianos. Y los cristianos que adoran a esa bestia Israel que volvió, verdaderamente tienen la marca de la bestia, porque se han dejado engañar. Y esto es lo que realmente quieren que suceda. Por eso, verdaderamente yo condeno a Israel desde ahora. Y todas sus obras, todos sus engaños. Israel ha engañado. Hasta el mismo califa del Estado Islámico es un judío llamado Elliot Shimon. Lo dice en Wikileaks. Salió en Wikileaks, quiero decir. Lo han publicado eso. Bastante. El califa al-Baghdadi se llama en realidad Elliot Shimon y es un judío. Por lo tanto del Mossad, un actor que se hace de musulmán. Entonces, yo no estoy defendiendo nada de lo que es el extremismo musulmán, lo cual podemos ver en Europa y sus pensamientos extremistas. Tampoco quiero condenar a todos los musulmanes, porque también existen musulmanes normales, que son personas religiosas, pero que son también personas normales y no fanatizadas ni literalistas. Pero lo que quiero decir es que realmente el Estado Islámico es una obra de los servicios secretos del Mossad y de la CIA, de Arabia Saudita, del Qatar, y hay mercenarios de 88 naciones ahí. Por lo tanto, ¿cómo es posible creerse ese cuento de buenos y malos, musulmanes contra cristianos y toda esta cosa, cuando no es solamente a los cristianos que están persiguiendo? ¿Por qué? Porque tú vives solo de reacción, vives solamente de encendido apagado, buenos y malos. Estás en la mordida del diablo. Salte de esa mordida, sé libre. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque han confundido el cristianismo con la herejía, porque el establishment ha pretendido decir siempre, insinuar, ¿no?, que el cristianismo es la herejía, o sea, el dualismo, o sea, dividir siempre entre buenos y malos. Eso es la cosa que ha sucedido. Y por eso no te dejes engañar más. No importa si tú eres católico, si tú no lo eres, si carajo tú eras. Importa que no te dejes engañar. No importa cuál sea tu tradición. O sea, no es lo que estoy discutiendo aquí. Al inicio sí, estaba discutiendo en contra de los anticatólicos, pero en este punto es una cuestión que tiene que ver con todo el mundo, independientemente con quien tú seas. Ahora, los chinos creen que ellos no viven en este mundo. Bueno, qué bien, ¿no? Qué felicidad. De hecho, ¿qué se le puede decir? Y recordemos pues que Armagedón es Ar, que significa montaña en hebreo, y Megiddo o Megiddo, que es el lugar donde Israel perdió su primera batalla contra el rey de Egipto en el 607 a.C. O sea que montaña, Megiddo, significa simbólicamente montaña de derrota por Israel, o montaña de primera derrota por Israel, lo cual espero que suceda pronto, porque no se aguanta más este ego de esta gente, que son una blasfemia. Yo le digo a un ateo que Dios existe, y le digo que Dios es el Dios de Israel, y del ateo se queda ateo, porque dice, como el Dios de Israel, esta gente que masacra a los civiles palestinos con artillería pesada, ¿no? Eso te digo, Israel es una blasfemia, y más le vale a los creyentes verdaderos en Dios que dejen de apoyar a los judíos.